Bien, ahora sí ya empezamos con la transmisión y agradeciéndole a la gente que nos está sintonizando en esta tarde, agradeciéndole a usted sobre todo que nos permita un día más de estar con su programa En la Mira. Agradecemos mucho su gentileza y le agradecemos a usted que nos esté acompañando en este inicio de semana, una semana pues que esperamos sea lo más exitosa para usted. Una semana en donde desafortunadamente pues traemos algunos antecedentes desafortunados. Tenemos pues estos comentarios que hiciera el expresidente Trump respecto de el presidente mexicano y de qué manera lo doblegó con las amenazas del arancel y de cómo México se prestó con más de 20 mil efectivos de manera gratuita, gratis. Vamos a hablar también del asunto de los ataques al periodista Loret de Mola, en donde otra vez más el presidente mexicano vuelve a atacarlo, teniendo un escenario tan difícil como lo es el asunto de Devani, el asunto de la violencia hacia las mujeres, una cantidad espeluznante de feminicidios que inclusive el propio algunos organismos de la ONU han prendido las alertas de lo que está pasando en nuestro país. De esto y mucho más vamos a platicar con usted y me acompaña Roberto Cisneros y en la segunda parte estará con nosotros también el licenciado Luis Fernando Rodríguez Ginera. Así que hay mucho material y sobre todo también los temas que Roberto y Luis Fernando quieran compartir con nosotros. Gracias, mi estimado amigo, qué bueno que nos acompañas, Roberto, en esta tarde. Bienvenido seas a En la Mira con Nacho Gallardo. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Roberto, ¿cómo viste lo que pasó este fin de semana? ¿Cómo viste sobre todo el desenlace tan trágico de esta jovencita que todavía la semana pasada lo comentábamos, teníamos esperanzas de que apareciera con vida? No fue así, Roberto. Desafortunadamente no, Nacho. Es muy triste, es muy lamentable que sigan sucediendo este tipo de sucesos que a toda la sociedad nos enlutan. Independientemente si eres hombre, si eres mujer, debemos de proteger siempre la vida, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de jovencitas, cuando se trata de damas, de mujeres. Las autoridades, esa es su primer responsabilidad que tienen. Al ser autoridad, sobre todo, cuidar a las mujeres, como debe de ser. Roberto, sin embargo, ahorita hay una desconfianza respecto de nuestras autoridades. Las versiones que se han dado últimamente no satisfacen a la comunidad de Nuevo León ni del país, Roberto. Así es. Desafortunadamente, como bien lo mencionas, la gente no confía ya, no confía en los gobiernos, no confía en la policía. En ocasiones no sabe uno de quién cuidarse, si de los malhechores o de la policía. Es muy lamentable, en serio. Así es, desgraciadamente creo que es creíble para ti la versión de que después de 4 cateos, en el quinto encuentren en una fosa el cuerpo. No olieron después de casi 2 semanas. Es una desafortunada situación lo que se vive, sí. Pero no es este caso el único, ¿eh? Así es. El mismo padre de la jovencita comentó que según por lo que había visto él, ese cuerpo fue sembrado ahí. La autoridad desafortunadamente dice que la jovencita se cayó dentro de una alcantarilla, de una cisterna. Si ve uno el diámetro del lugar, o sea, muy, muy difícil, aunque andes tomado, aunque no andes en tu juicio como andes, por inercia, por sobrevivencia, estiras las manos, te detienes, algún pie o algo y todo, no te puedes caer. No estaba tan amplio, ¿verdad? No estaba tan amplio, no. Es muy, muy lamentable, muy triste el suceso que está aconteciendo en el país. Y es que esto se abona al clima de impunidad y de desconfianza, ¿no? Pero ya son muchos casos, no vamos a saber lo de los 43, no vamos a saber lo de la línea 12, no vamos a saber lo de la discoteca Lobombo, no vamos a saber lo de Octavio Ocaña y tampoco creo que vamos a saber lo de esta jovencita. Desafortunadamente es cierto. No tenemos confianza, no tenemos esperanza, pues, por el gobierno que estamos padeciendo, desafortunadamente. Si está mal la cabeza, está mal todo lo demás.
Lo más triste es que el día de hoy, en medio de la mañanera, el presidente de la República, sorpresivamente, amigos del auditorio, no le dedicó, en esas 3 horas, el presidente no le dedicó ni un solo minuto a hablar del incidente de Devani, ni siquiera por empatía, por solidaridad con la familia, bueno, ni siquiera por tanta gente que estamos indignados, que estamos tristes, que como padres de familia nos duele lo que le pasó a esta jovencita. Ni siquiera a los padres de familia de tantas desaparecidas el presidente tuvo esa empatía. Nadie está culpándolo al presidente, pero sí hay una condena respecto al presidente de la República por su falta de empatía y sobre todo por su falta de solidaridad, Roberto, en estos casos. Así que el día de hoy el presidente prefirió irse contra Eugenio Derbez, irse contra Loret de Mola y sus departamentos y alentando ese proceso en contra de los diputados que ahora ya los quieren meter a la cárcel por votar en contra, cuando tú y yo sabemos que el fuero, pues para eso se inventó, se creó para defender a los legisladores, para que independientemente de su voto no sean reconvenidos, Roberto. Exactamente. La especialidad, desafortunadamente, de nuestro presidente es crear cortinas de humo. ¿Para qué? Para dividir a la opinión pública, para alejar lo que le molesta. Los temas que están en el escritorio, que todo el mundo quiere tratar, ¿verdad? Que quiere que nuestra primera autoridad trate, los diluye, los cambia con argumentos pues infantiles realmente. En lugar de hablar del problema que tenemos con la construcción del Tren Maya, en lugar de hablar de los resultados de su gobierno, los cuales son nulos, se pone a atacar a periodistas, se pone a distraer a la atención, ¿verdad? Tratando de, en esas 3 horas que tiene diariamente, en lugar de informar, en lugar de ponerse a las órdenes de la gente, se trata de difamar, se trata de desviar la atención, desafortunadamente. Roberto, ¿por qué canceló el encuentro que iba a tener hoy con los diferentes defensores del Tren Maya, bueno, de la selva en el Tren Maya? Exactamente, porque sabe que está perdido, porque sabe que no tiene argumentos, porque sabe que la selva se está destruyendo, porque sabe que iban a ir personas que son biólogos, que son ambientalistas, no son nada más artistas. Los artistas es la cara visible, pero la gente de la zona sabe perfectamente y ve la destrucción que está ocurriendo. Y al no tener argumentos, trata de desviar la atención. Habían aceptado ellos incluso presentarse en Palacio Nacional. Ellos querían que se hicieran en lugar de los hechos. Y él, como primer responsable, debería estar interesado en recorrer la zona, en ver, a tratar a la gente, ver si hay alguna manera de componer esto, pero no. Desafortunadamente desvió la atención invitándolos a Palacio Nacional, esperando, rogándole a Dios de que no fueran. Cuando le confirmaron, pues no le quedó otra porque no le gusta hacer el ridículo. Sin embargo, lo hace a diario, desafortunadamente. Los traidores de la patria. ¿Quiénes pudieran ser entonces los traidores cuando el propio expresidente Trump dice que México le hizo el trabajo gratis? Exactamente. Todos recordamos aquel AMLO que antes de las elecciones decía que le iba a responder tuit por tuit, palabra por palabra, que iba a defender a México, que él no iba a permitir que ofendieran a nuestro país, mucho menos se iba a poner de su lado. Llega a ser presidente de la República con una gran esperanza, porque 30 millones de personas mordieron el anzuelo, pensaron en que en realidad en lo que estaba diciendo él era cierto, que el no mentir, el no robar y el no traicionar iba a ser su política de gobierno. Sin embargo, todo lo contrario. Vemos con tristeza, ¿verdad?, de que siendo un gobierno autónomo, el gobierno de Estados Unidos en su tiempo lo minimiza, lo guacabajea y le da órdenes precisas de que ponga 28,000 soldados disfrazados de guardias nacionales, desviando su principal función, que es cuidar a las personas, cuidar la seguridad nacional, cuidar a los migrantes en todo el país. Sin embargo, los pone anulados ahí en la frontera, en lugar de darle las tareas que les corresponden, de combatir el narcotráfico, etc.
obedeciendo como un corderito las órdenes del loco de Donald Trump. Así es, pero que lo traicionó su gran amigo Trump, el presidente, ¿cómo le decía Trump? El presidente Trump lo traicionó a nuestro presidente mexicano, como ya es costumbre, digo, no nos sorprende nada la actitud de Trump, pero qué pena, y sobre todo cuando se vuelvan a ver, si es que hay otro encuentro, pues, ¿qué le va a decir el presidente mexicano después de todo lo que dijo, de lo facilito que se había puesto a la hora de la negociación? Pero bueno, el presidente está acostumbrado a estarnos atacando a los que no pensamos como él quiere, y dice que somos unos traidores y que estamos alimentando la división en contra de la 4T, o que estamos alimentando o que somos conservadores. Se lo ha dicho a científicos, a políticos, a periodistas, y somos los enemigos del presidente. Pero ¿qué pasa, Roberto, cuando el problema viene de adentro y cuando las acusaciones es entre ellos? Ahora sí que las patadas son entre ellos. Lo digo porque esta semana Julio Scherer, hijo del gran periodista Julio Scherer García, director de la revista Proceso, pues resulta que acaba de denunciar penalmente al fiscal, hazme el favor, o sea, al que procura la ley en México, está siendo doblemente indiciado, primero por un asunto personal de su hermano y de su excuñada, que lo dejó muy mal parado, y ahora es una denuncia de parte del exconsejero jurídico de la presidencia. Digo, no cualquier cosa, es un pleito entre las grandes cúpulas. Estoy hablando del exconsejero de Andrés Manuel López Obrador y el fiscal todavía en nuestro país. Digo, es un tema muy delicado porque no lo está diciendo Loret de Mola, no lo está diciendo Joaquín López Dóriga, como son los enemigos favoritos de Andrés Manuel. No, lo está diciendo esta situación el ex consejero. Acaba de salir hace unos cuantos días. ¿Qué opinión te merece, Roberto, esta situación? Exactamente, no lo está diciendo un conservador o un neoliberal. Sí, o sea, lo está diciendo gente de su equipo y de primerísimo nivel. Yo pienso que es parte de la descomposición que está surgiendo ya en su gabinete. La gente se está dando cuenta de que realmente este señor es puro bluff, como luego dicen, ¿verdad? Puras mentiras, y en realidad ya está descompuesto pues el gabinete. Entonces va a salir mucho más, Nacho. Esa es la punta del iceberg apenas. Sí, desafortunadamente es demasiado lo que, pero como bien dice Roberto Cisneros, estamos hablando de los top, o sea, de la gente de a mero arriba, y sin embargo, pues a mí me hubiera gustado haber estado hoy en la mañanera, Roberto, porque nadie le preguntó de ese tema al presidente de la República, nadie le preguntó por las muertas de México. O sea, una conferencia el día de hoy muy ad hoc, y hablando pues de Xcaret y hablando de Eugenio Derbez. Ahora culpó a Eugenio Derbez de haber inaugurado Xcaret. Siento que Xcaret, este parque, se inauguró en 1990, imagínate nada más. Y aparte, o sea, le está dando la razón. Con ese argumento me fascina que el presidente dice el presidente, entonces tú estuviste en Xcaret y me estás criticando esto a mí, o sea, dando por entender, es que Xcaret le hizo un daño a la nación y yo también le estoy haciendo un daño, pero tú no estuviste en aquello y si estás aquí conmigo. O sea, el propio presidente asume que lo que está haciendo está equivocadamente. No culpa su proyecto, culpa al actor de que en aquel entonces no hizo nada por impedirlo y ahorita sí quiere impedir el daño que se le está haciendo a la nación. Exactamente. Hay algo muy curioso, Nacho. Yo digo que Dios pues es muy grande, y fíjate cómo están las situaciones. La glorieta de La Palma, icónica de la Ciudad de México, no pudieron curar una palma, no pudieron salvar una palma. Van a poder salvar los millones de árboles que están tumbando. Ahí te va diciendo. Y es una cosa triste porque era emblemática la glorieta. Pues, de ahí ya hace su nombre. 100 años estuvo ahí. De lo que se trata es de destruir el pasado. Eso es lo que tratan ellos. Pero sin construir un presente. Exactamente. Yo le pregunto a los compañeros aquí, a los amables
a la gente que nos está viendo en este momento, piensen en una obra que haya hecho López Obrador aquí en Ciudad Juárez. Ya estamos a más de la mitad del sexenio. Ninguna, absolutamente ninguna. Lo único que hace este señor es repartir de nuestro dinero, de nuestros impuestos, para tener una base de votos que afortunadamente cada día se le está acabando más. Nosotros pensamos que todo aquello que no une a la nación definitivamente debe de combatirse. En lugar de tener la oportunidad en las famosas mañaneras de invitar realmente a gente que tenga algo que aportar, que denunciar incluso, ¿verdad?, de situaciones, no, invita a puros periodistas a modo. ¿Y para qué? Para que le hagan preguntas cómodas. Y ahí, como les comento otra vez, ahí concluye la actividad del presidente. Después de la mañanera se va a comer, se va a dormir y hasta el día siguiente, eso sí, muy al pendiente de lo que le digan, a ver qué salió en las redes sociales, porque eso sí, está muy, muy al pendiente de las redes sociales y el país se le está cayendo a pedazos. Así es, desafortunadamente, Roberto, lo que está pasando en el país es algo delicado en materia de seguridad. Vemos que no hay día que no haya eventos desafortunados en Michoacán, aquí en el estado de Chihuahua, en el norte de la República, en el centro, en el sur, en cualquier lugar que me digas, hay violencia y el presidente no hay una estrategia. El número de muertos ha seguido incrementándose con respecto de otros sexenios y el presidente se escuda en el pasado, pero no vemos una estrategia a fondo. Y bueno, no sabemos si mañana vaya a tocar el tema de las mujeres, porque de veras es un problema muy grave. Pareciera como si México no tiene la capacidad, Roberto, de defender a sus mujeres. El estigma de las muertas de Juárez se vuelve otra vez a ser presente ahora con esta noticia de Devani a nivel mundial. O sea, la gente oye México y relaciona lo de las muertas y es un asunto que sigue lastimando a nuestro país, Roberto. Así es, desafortunadamente tienes razón y no hay visos de que vaya a cambiar esto. Hay esfuerzos locales como los de la gobernadora aquí de nuestro estado, que va a cambiar la sede de la Secretaría de Seguridad Pública a un edificio que va a construir aquí en el centro de Juárez, lo cual yo veo muy positivo. Sin embargo, si no tiene apoyo del gobierno federal, si el gobierno federal, en lugar de combatir al crimen organizado, lo protege, lo minimiza, difícilmente va a cambiar esto. Hay que tener mucho cuidado con todas las mujeres, tengan ustedes siempre comunicación con sus hijas, con sus hermanas, con sus esposas, o sea, es básico, muy, muy importante, porque el gobierno desafortunadamente no nos está auxiliando, no nos está ayudando en nada. Así es, Roberto, la imagen de México en el mundo sigue preocupantemente cayendo en ese aspecto. El estigma de las muertas de Juárez sigue todavía muy fresco. Le preguntaron hace poco a la periodista Paola Rojas en un evento en Dubái qué opinión tenía, ¿no?, o qué había pasado con las muertes de Juárez. Y desgraciadamente para periodistas de Irak, de Irán, bueno, de muchos lugares del mundo, japoneses, en fin, medios de comunicación de muchas partes del mundo, lo primero que se les vino a la mente preguntarle a la periodista mexicana Paola Rojas es ¿qué onda con lo de las muertes de Juárez? Y ahora con este asunto como que vuelve a la mente, ¿no?, de todo el mundo, de las gentes, sobre todo de las mujeres y de aquellas mujeres que velan por los derechos de las féminas en el mundo. Es algo que en pleno siglo XXI sigue ocurriendo en nuestro país, Roberto. Qué pena. Así es, desafortunadamente continúa el problema latente, y no nada más son en Juárez, son en toda la República, en todo el país. Aparte, los datos oficiales que nos proporcionan están súper maquillados. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacerse cargo realmente del grave problema que estamos padeciendo, Nacho. Oye, Roberto, un detalle interesante, acaban de proponer que esta glorieta que se llama la Glorieta de la Palma y que ahorita pues no va a llamarse, ya no debe llamarse así porque la acaban de retirar después de 100 años, algún vivo está proponiendo que se le haga un memorial a los fallecidos en la línea 12 del metro y que ese lugar sería interesante.
quieren hacer un memorial para los muertos de la pandemia y uno para los muertos de la línea 12 del muerto. Los Pinos, digo, Presidencia de la República, calladitos. Exactamente, no les conviene. Así que No les no nada, gracias. gracias, sí. Y seguimos esperando la investigación, o sea, de la línea 12, ¿qué pasó? Qué raro, ¿no? O sea, como el presidente, Roberto, te fijas, se agarra con temas, por ejemplo, cuando iban a hacer el año pasado elecciones, durante varios días traía el gobernador de Tamaulipas duro y duro. Yo sí pensé de veras que iba a caer el gobernador. Es más, inclusive hubo un operativo del gobierno del estado con tanquetas, o no sé si te acuerdas, a las afueras de la casa del gobernador, o sea, porque veían el asunto. Pasan las elecciones y extrañamente ya no se ha vuelto a hablar del asunto. El señor anda muy a gusto, muy campante, y luego agarra el tema de los guachicoleros y duro con el tema. Ahorita sigue el guachicoleo a todo lo que da, yo creo que más que antes, y nadie dice el tema. O sea, se agarra con el tema, si el presidente no lo suelta y luego lo suelta, y no se han resuelto los asuntos, ¿no? Hay corrupción en las guarderías. Bueno, ¿y por qué no veo a nadie enjuiciado? No, es que el aeropuerto de la corrupción, no veo a nadie en el bote por corrupción. O sea, son temas que ve el presidente, lo suelta y nunca se resuelven, Roberto, nunca. Todos recordamos lo del huachicol, una de las promesas también de López Obrador. Recuerden también lo del gas bienestar, que al final de cuentas resultó que era más caro comprar el gas del bienestar. Resultaba más caro al final de cuentas que comprar el gas. Entonces ahorita normal. Ya no, se acabó lo del bienestar. Se acabó. Porque se compraron quién sabe cuántas camionetas. Pipas incluso, pipas y que el reparto. Así es. Y se mandaron a hacer no sé qué tantos tanquecitos. Exactamente. Se quedó, ¿no? Y luego, o sea, temas que se agarran y les da y los machaca. Pero luego, por ejemplo, Emilio Lozoya, ya no pasó nada, ahí está. Exactamente, pero con Rosario, ¿qué tal? Rosario Robles. Ahí está. Porque es conservadora, porque la tiene ahí como una insignia, como un trofeo. Y más que nada por una venganza, ¿no? O sea, una venganza personal. Y ahora vemos que no suelta a los periodistas, pero los temas de fondo no les llega al presidente. Así es, y al final de cuentas los que decían que eran mejores resultaron ser peores. Así es. Sin embargo, Roberto, esas cifras que ubican al presidente con un 71% de preferencia, ¿de dónde salen esas cifras o qué tan reales sean estas cifras? Son tan reales como las consultas a mano alzada que hacía él. Desafortunadamente, la gente pues sigue, ¿verdad? O sea, sigue la corriente, y siempre y cuando pues tengan algún apoyo los adultos mayores o los ninis, se sienten ellos obligados a proporcionar, o sea, información adecuada. Nadie puede verificar esos datos, nadie los cuestionamos todos, porque en realidad pues difícilmente tiene el 70 y tantos %, cuando en la votación se ve todo lo contrario. No le ha ido bien al presidente las últimas semanas. Lo de su consulta, lo de la Suprema Corte, ahora esta situación de lo de la Comisión Federal. Lo de la Comisión Federal, sí es cierto, la votación en San Lázaro, y ahora pues esta situación de la violencia que hace ver muy mal al presidente, pero termina la cereza del pastel para Andrés Manuel con este asunto del consejero jurídico. Así es. ¿A dónde crees que llegue esta situación? Yo pensé que el presidente, con la salida de Scherer, ya lo iban a contentar, o lo iban, bueno, ahí muere, ya déjame la chamba, renuncia y hay que quede. No, o sea, viene con ánimos de revancha, o sea, lo aprendió muy bien de su jefe Andrés Manuel. Exactamente. Pero ¿a dónde crees que llegue? Porque el presidente sigue apoyando a Gertz Manero a capa y espada. Mucho compromiso debe tener con él y con Bartlett, porque a viento y marea los defiende, pero... y ni media palabra en contra de ellos. O sea, prefirió que se fuera Julio Scherer. Así es. O sea, ahí fue el... Olguita Sánchez Cordero también. Se la fue sacó, también. La sacó, sí. Y puso a un símil de él, de secretario de Gobernación. Ajá. Tabasqueño, igual, o sea, se parece, y a él le gusta que se parezca a él. Sí, son tan serviles y son tan utilitarios los funcionarios, pero donde el presidente ya no logra
la frontera, fue con el Banco de México. Se fue de boca anunciando lo de la tasa de interés antes que la Junta de Gobierno. Lo primero que dijo, va a ser independiente, no va a meterme en sus decisiones. Hace poco la gobernadora del Banco de México tuvo que decir, no, ya el presidente dijo que ya no lo va a volver a hacer. Es una tragicomedia. Es una tragedia, pero es surreal, de verdad. Mientras jovencitas desaparecidas, mientras el narcotráfico apoderándose de pueblos completos, mientras vemos lo que está sucediendo en cuanto a la falta de medicinas para los niños. En fin, vemos que el presidente prefiere darle a duro y dale con Loret de Mola. Así es. Esa sí es traición a la patria, ¿eh? Cerrar escuelas de tiempo completo, no dar medicinas para los niños con cáncer, no atender asuntos importantes como lo del Tren Maya, reconocer que sus obras son un fracaso. Ahí tiene la refinería de Dos Bocas. De la noche a la mañana casi se duplica el costo de la obra y él tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Porque ya no hay de otra. Y por eso quiere desaparecer al INAI, por eso quiere desaparecer al INE, porque no quiere que nadie le moleste, que nadie le estorbe, que nadie lo contradiga. Y por eso quiere tener en su mañanera a reporteros como Lord Molecula. Así es. Oye, yo creo que por eso le pusieron freno a Mario Delgado con lo de la consulta, porque quiere llevar a consulta lo de que la gente decida si enjuician por traición a la patria a los diputados. Entonces dices tú, espérate, acabamos de salir de una consulta que costó millones, que no sirvió para nada, y ahora quieren hacer otra consulta. Y le dijeron, no. Yo creo que hasta en Morena le dijeron a Mario, no. El presidente le dijo, no vas a desgastar eso. Así es. Y en mismo Morena hay voces disidentes, ¿eh? Hay gente que no está nada de acuerdo. Ricardo Monreal, ¿qué pasa con Ricardo Monreal? Él está haciéndose a un lado, él está diciendo, ya párenle con eso, porque de lo que se trata, ser legislador, ya sea senador o diputado, es tratar de llegar a acuerdos, Nacho. No es tratar de pelearse y tratar de tener sus minutitos de fama, gritando groserías en la más alta tribuna de nuestro país. Se ha convertido en un lavadero, es realmente muy triste. Recordando grandes congresistas que hemos tenido, grandes diputados, senadores, de izquierda, de derecha, del centro, de todos. Hemos tenido excelentes tribunos. Y ver ahora con tristeza en qué se ha convertido nuestras cámaras de diputados y de senadores. Roberto, preocupa la posibilidad de que vayan a enjuiciar o intentar enjuiciar a nuestros legisladores, porque algunos estudiosos del derecho constitucional hablan de un posible golpe legislativo, un golpe de Estado constitucional, es decir, perpetrado por los mismos, porque al momento de que meten a la cárcel a un porcentaje muy grande de legisladores de oposición, pues estás de facto controlando de esa manera la Cámara, imagínate. O sea, sería gravísimo. Es el manual del dictador. Es el manual del dictador, que es lo que se ha estado viendo. Exactamente, desaparecer el Congreso, desaparecer las instituciones. ¿Para qué? Para ahora sí perpetuarse en el poder. Cuidado. Sin embargo, pues el presidente ya nos adelantó hace poco su pensar, su sentir, cuando dijo, no, ¿cuál ley ni qué nada? Cuando está contraviniendo muchos preceptos constitucionales. Al diablo con las instituciones. Al diablo con las instituciones, se sigue trayendo a colación. Pues no sabemos, Roberto, qué vaya a pasar, pero sí, la verdad, el presidente no le ha ido muy bien últimamente y la cereza en el pastel se le acaba de dar Trump con esas declaraciones que a ver si la oposición lo sabe capitalizar, porque se la está poniendo Trump en la mano, se las está poniendo servidita al decir que se puso muy facilito, se doblegó, coloquialmente aquí decimos se empinó el señor presidente de la manera más grotesca, y eso sí es motivo de análisis por parte de los legisladores, decir, a ver, ¿cuál fue el actual del presidente de la República? Y aunque Marcelo Ebrard salió a decir que no, que el presidente actuó dignamente, dices tú, ¿qué entiendes por dignidad, Marcelo? Exactamente. O sea, dice, no, es que el presidente actuó con mucha dignidad, y nosotros nos preguntamos, señor canciller, pero si todo lo que le dijeron que hiciera, lo hizo.
servimos del retén, del filtro de los centroamericanos, se hizo todo un operativo, mandaron a la Guardia Nacional, o sea, sí coincide lo que dijo Trump con la realidad. Y lo que dice Cancillería no coincide, porque no, el presidente se portó dignamente. Dices tú, ¿en qué momento se portó dignamente? Porque los hechos demuestran, Roberto, que al contrario, que el presidente mexicano sí lo asustó lo del arancel de los 5%. 25%. Sí, 25%. Y desafortunadamente pues, es parte del fenómeno migratorio, Nacho. Y al detenerlos, ¿en dónde se quedan? En la frontera. Así es. Y aquí está aquí el en Ciudad problema. Juárez, y aquí los tuvimos y los seguimos teniendo mucho tiempo. Pues ahí están los haitianos, ahí están. Ahí están los haitianos que ya, gracias a Dios, ya comenzaron a trabajar. Ajá. Va uno aquí al centro y los ve trabajando. Ya se integraron. Cubanos ya no se ven. Cubanos ya no hay. Ya afortunadamente ni hondureños. lograron, no, hondureños pues ya no se han visto los ya hondureños. Se regresaron más bien. Ya más bien, sí. Sí, porque se veía la diferencia en el estatus. Veía uno al cubano, ¿verdad? Pues con más recursos siempre. Y afortunadamente yo tengo amigos en lo personal que ya están allá en Florida, que están en Estados Unidos y muy contentos. Con el hombre clave, con nuestro amigo José Luis Hernández, trabajó Marco, un cubano. Oh, sí, cómo no, aquí vino varias veces. Sí, y muy trabajador, muy activo, profesionista allá en Cuba, y ahorita está trabajando muy a gusto por allá en Florida, y ya le cambió la vida. Pero, o sea, volvemos a lo mismo, el fenómeno migratorio se detiene aquí en la frontera, y vemos, lamentablemente, ahí los elementos aún continúan, Nacho. Yo regularmente voy a caminar por allá al área del Chamizal, y los ves ahí parados a cada 100, 200 metros, están ahí sin hacer absolutamente nada. Terrible, terrible lo que está pasando. Vamos a platicar con nuestro buen amigo Luis Fernando Rodríguez Giner para conocer el punto de vista del exlegislador y sobre todo, pues, conocer un poquito más de este tema interesante que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres y las estrategias de los gobiernos. Sobre todo conocer de primera mano la opinión de gente como Luis Fernando, que conoce de eso. Luis Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de poder saludarlos. Luis Fernando, finalmente el presidente el día de hoy pues tuvo que comentar respecto del presidente Trump y de sus dichos del fin de semana pasado de que México se portó muy solícito y pues no quiso decirlo, pero como quien dice, dio a entender de que Andrés Manuel se empinó, fíjate lo que te voy a decir, se empinó ante la postura del presidente Trump en ese entonces. ¿Qué opinión te merece este balconeo y la respuesta del presidente mexicano? Pues mira, fue sí definitivamente un balconeo, como bien lo dices, pues un poco excedido para mi gusto, pero bueno, viniendo de Trump, que no es precisamente el más respetuoso de las cuestiones diplomáticas, y ya en su función de expresidente, bueno, pues así es él, ¿no? Siempre ha sido un tanto altanero, pero pues muy duro el comentario, y sobre todo para los seguidores fieles seguidores del presidente de la República, pues esto representa un golpe anímico, porque pues podemos recordar que en la campaña la postura de López Obrador pues era de una supuesta firmeza contra los Estados Unidos y sus imposiciones. Ahora los norteamericanos pues saben, aunque tengan sus diferencias, eso nos separa bastante de ellos, pues saben trabajar en conjunto para el beneficio de su propio país, y hemos estado viendo cómo la administración de Biden pues ha estado ejerciendo presión fuerte sobre el gobierno de México, sobre todo con este tema de las reformas, específicamente la reforma eléctrica, y pues el golpeteo es incesante, ¿no? Desde los senadores y diputados o representantes norteamericanos, desde el embajador, desde la propia presidencia de los Estados Unidos,
pues el golpeteo y la presión hacia López Obrador pues está siendo muy dura y ya se une Donald Trump a esa presión donde obviamente están protegiendo algunos intereses y sobre todo pues parte del acuerdo que México firmó y los acuerdos internacionales. Pues hay que recordar que están al mismo nivel de la Constitución, Nacho, así que pues los acuerdos se tienen que honrar. Claro que un país puede revisar un acuerdo, puede incluso decidir retirarse, pero pues el engrapamiento que tienen las economías, la mexicana con la norteamericana, pues va a ser muy difícil que podamos zafarnos, que podamos emprender un camino independiente de la economía norteamericana. Es muy difícil, son muchos años, es una vecindad que desde Porfirio Díaz ya lo condenaba Porfirio Díaz, ¿no? Ya lo definía con mucha claridad y bueno, pues es parte de esta vecindad tan difícil que tenemos pues quien todavía es uno de los principales y por mucho tiempo pues, seguirá siendo uno de los 3 principales países que dominen la economía mundial, Nacho. Luis Fernando, sin embargo, bueno, pues la imagen del presidente mexicano no queda muy bien parada. Hablar de que se agachó, de que es un agachón por parte de quien es su amigo y de que nuestro presidente conteste que le cae bien, que es buen cuate a pesar de que es capitalista, pues no deja muy bien parado a nuestro país. Y ahorita que andan tan empecinados los diputados de Morena de fincar responsabilidades por traición a la patria, considero necesario revisar el actuar de nuestro presidente en temas de migración, No, son muchos temas, sí, y bueno, obviamente que la respuesta del presidente pues es como tratando de minimizar el comentario, como diciendo, lo dejamos en el lado de las declaraciones personales, pues obviamente que no, eso es un impacto político y se ha empezado a ver también, Nacho, esto va a agravar un poco esta ligera ya, pero notoria separación que hay entre los pensadores puros de izquierda en México y los que ahora ya son pues seguidores ya no de izquierda sino de López Obrador, ¿no? Entonces ya los ideólogos de izquierda han empezado a marcar una diferencia porque precisamente es una de las cosas que marcan que el actual gobierno de la República no sigue los preceptos reales de la izquierda, donde el ser humano es el centro, donde se tiene que trabajar por la universalidad, no estar con la división y sobre todo pues en la posición de izquierda que ha sido siempre muy clara y muy radical hacia los Estados Unidos, pues con esta tremenda intervención de Donald Trump pues te dice que una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿no? Entonces pues sí ha calado hondo en lo emocional de las izquierdas y también pues esta respuesta del presidente pues tratando de minimizar, pues como cuando en el boxeo un boxeador recibe un golpe muy fuerte y luego le dice que no al rival, de que no le dolió, pues quiere decir que sí le dolió, ¿no? Entonces tratando de minimizar y de llevar una declaración de un expresidente de Estados Unidos y con una personalidad como la de Donald Trump, tratar de llevarlo al plano de los compas, por decirlo coloquialmente, pues no te refleja realmente el sentimiento del presidente. Ha sido 3 o 4 semanas muy difíciles para López Obrador, las cosas no han ido marchando como él y su equipo lo han pretendido y este golpe pues es un golpe fuerte a nivel internacional. Así es. Luis Fernando, tu opinión del caso de Devani Escobar, que desafortunadamente fue encontrada sin vida en una fosa de manera inexplicable. El gobernador dice que él tampoco conocía los detalles, siendo que fue una de sus promesas de campaña, que las mujeres en Nuevo León iban a estar bien cuidadas. Y hay de aquel que se metiera con las mujeres de Nuevo León, pues ya se metieron, al parecer, se metieron con una. Mira, las manifestaciones en todo el país han sido durísimas, Nacho. El caso no es para menos, pero es un caso que se volvió emblemático de miles de casos que hay en todo el país sin resolver. Simplemente los colectivos feministas del
de la zona centro-sur del estado, específicamente Parral, pues, se manifestaron con mucha fuerza. Y estos colectivos dicen que aquí en Chihuahua, en Parral, hay 25, 24 casos de mujeres desaparecidas sin esclarecerse. Entonces, la manifestación en Chihuahua fue una manifestación pacífica, pero muy firme de los colectivos feministas. Cuando tienes un problema de este tamaño, no nada más en la desaparición de mujeres que, caray, pues es algo que lastima profundamente a la sociedad, el que las mujeres estén ante una vulnerabilidad pues tan enfermiza, tan triste, tan impresionante, pero aparte pues el número de homicidios dolosos de hombres y mujeres, probablemente se catalogue como un caso, ya la Fiscalía de Nuevo León lo está catalogando como un caso de feminicidio. Aquí en el estado de Chihuahua, aunque tuvimos 68, fue una cifra baja, 68 homicidios en este mes que pasó. El 10% son de mujeres, pero el 90% son de hombres, y todos son casos que merecen pues una respuesta para sus familias, ¿no? Entonces, pues es evidente que tenemos un problema muy serio en la sociedad. No está funcionando lo que se está haciendo. Estamos resintiendo, a mi parecer, ya 2 décadas de la cultura de la violencia de los grupos criminales, donde pues zonas como la de Nuevo León fueron muy afectadas por un grupo en particular que fue sumamente sanguinario, sumamente violento, que ocasionó daños. Ya estamos viendo esos daños a la estructura social, daños a la estructura, a la propia manera de ver la vida de la colectividad, donde pues es fácil para algunos sujetos que no están en sus cabales al 100%, que están influidos por una cultura de la violencia, el ver a una muchacha sola que necesita ayuda y en vez de ayudarla, pues acabar con su vida, ¿no? Es una cosa que es intolerable, que es algo que no podemos como sociedad aceptar. No podemos permitir la normalización de ese tipo de cosas. En la búsqueda, eso que es terrible, ¿no? Te da una radiografía de lo que es. En la búsqueda de esta jovencita, pues aparecen otros 5 cuerpos que no estaban ni siquiera los estaban buscando, Nacho. Imagínate la tragedia. Entonces me llamó mucho la atención uno de los cartelones de los colectivos feministas que decía: este no es un país, es una fosa común con himno nacional, ¿no? Entonces, pues un cartelón terrible si lo analizas bien. No es un país, es una fosa común, una fosa clandestina con himno nacional. Imagínate nada más lo que estamos viviendo. Y pues el gobierno, todos los sectores sociales deben de participar en la solución de este tipo de cosas. Y ahí es parte de lo fundamental, donde las izquierdas, lo que yo te decía hace un momento, las izquierdas que son, o los grupos intelectuales de izquierda, pues es uno de los reclamos que le hacen ya al presidente, que lo más sensible para la izquierda, que es dentro de la filosofía de las izquierdas, el ser humano como centro de toda la actividad social, política y económica, pues en las áreas más sensibles en este sentido, en la educación, en la salud, en la seguridad, pues son las áreas que más vulnerables están aún con lo que se hace o lo que se deja de hacer desde las diferentes instancias de gobierno. Entonces este es uno de los reclamos precisamente más fuertes de los intelectuales de izquierda. Hay un escrito de Gilberto Guevara Niebla de hace unos días que es pues lapidario, ¿no? Uno de los principales líderes del movimiento estudiantil del 68 y de los hombres de gran trayectoria y de gran reconocimiento social dentro de la izquierda mexicana, pues prácticamente rompe con López Obrador por hacerle ver que las principales áreas de sensibilidad social pues están prácticamente abandonadas, Nacho. Híjole, pues muy interesante tu comentario, Luis Fernando. Esperemos iniciar una semana con
mejores escenarios y sobre todo que se resuelva satisfactoriamente el asunto de Devani, porque realmente es algo que le lastima mucho a la sociedad mexicana. Te deseo lo mejor, Luis Fernando. ¿Algo más con que quieras cerrar tu intervención en este lunes 25 de abril? Muchas gracias, Nacho. No, pues nada más eso, que sí es importante que la sociedad capitalice de alguna forma el miedo que hay entre los padres de familia. Yo he estado platicando este fin de semana a partir de este caso, pues he platicado con algunos amigos, con algunos conocidos, y he visto muchas publicaciones en redes sociales donde pues este caso ha despertado un miedo terrible en los papás, en aquellos papás y mamás que tienen a niñas jovencitas, que las niñas pues están en una edad de empezar a salir a sus fiestas, a quinceañeras, y pues ha sido un pánico, ya no un miedo, sino ya en algunos casos están llegando al pánico donde está bloqueando a los papás, incluso a decirle a las niñas, pues discúlpame, pero no sales, no vas aquí, no vas allá, no vas a la fiesta, no vas con tu amiga, no vas con tus amiguitos, y pues eso tampoco es una cosa normal, ¿no? Entonces es necesario y urgentísimo borrar esta psicosis en la sociedad que no la merece, la gente buena, los niños, jovencitos, quienes están creciendo, quienes tendrían que estar disfrutando de un país como el que nos tocó a nosotros en nuestra juventud, un país en calma, un país donde podías desarrollarte, donde podías organizar una fiesta, donde podías ir a acampar a la Sierra Tarahumara y volver a los 7 días sin que nadie supiera nada de ti, pero sabían que ibas a volver sano y salvo. Pues ese país se nos fue de las manos, no en este año ni en el pasado, ya tiene 10 años, 12 años, 13 años, 14 que se nos fue de las manos, pero pues es necesario por esa responsabilidad que tenemos todos como sociedad, pues hacer lo que haya que hacer y presionar a quien haya que presionar para que se recupere, si es que queremos que se recupere, que yo creo que sí, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas, Nacho. Luis Fernando, como siempre, muy interesante tu punto de vista. Te esperamos la próxima semana y te deseamos que tengas una excelente semana y con mucha salud y seguridad sobre todo. Gracias, Luis Fernando. Igualmente, Nacho, muchas gracias y un saludo para todo tu auditorio y un saludo para ustedes ahí en cabina. Gracias, Roberto. Pues cómo ves al licenciado Luis Fernando Rodríguez Giner con su comentario. Pues sí, efectivamente, creo que lo que pasó, Roberto, esta semana fue de psicosis. Así también me enteré de algunos familiares que le dijeron, no sales, y no sales. Pero va a pasar, al rato pasa esto y se vuelve otra vez la gente a... Así es, Nacho, como siempre, el licenciado muy acertado. Muy acertado, muy ecuánime con sus comentarios. Y aprendemos mucho de los mismos. Y sí, no nos queda otra más que como sociedad organizarnos. Cuando la autoridad no nos responde, pues cuidarnos unos a los otros, principalmente a los más jóvenes y a las mujeres. Sí, oye, ese grito que se daba antes, como que el presidente no lo está entendiendo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que decían, las mujeres y los niños primero? Y no, pues los niños de cáncer no, y las mujeres menos. Los feminicidios, como que el presidente evade esos temas adrede, siendo que son muy sensibles. No entiendo por qué el presidente, siendo de corte socialista o de izquierda, entre comillas, son temas que son bandera de ellos. No entiendo por qué el presidente los evade. Debería ser más solidario y como que se enoja, como si uno le echara la culpa a él. Realmente le echamos la culpa por no estar haciendo algo, pero no lo culpamos directamente al presidente de que él es el culpable de los feminicidios, pero se enajena, el presidente se evade. Pues sabemos muchos que ya dudamos incluso de la sanidad mental de nuestro presidente. Realmente muestra muchos signos de que no está del todo bien. Lo mejor es que puede uno pensar, o sea, lo mínimo es de que tiene ya demencia senil, pero probablemente tenga problemas ya más graves. Ahora, en cuanto a lo que comentas tú, que es un hombre de izquierda, pues realmente también habría que verlo, Nacho, porque... Se ubicó en Houston, sí, pues ve su gabinete nada más, o sea, ¿quiénes están ahí? Y sobre todo, pues el hombre más rico del mundo sigue siendo alguien que, la mafia del poder que tanto hablaba de él, pues ahí está el señor Carlos Slim Melú.
Algo más, Roberto, que quieras compartirnos en este lunes, muy interesante, mucha grilla, pero es que aunque no quiera uno, pues los ponen de pechito los políticos con todo lo que hacen. Exactamente. Yo quiero dejar algo sobre la mesa, Nacho. Por favor. Mira, todos hemos visto el actuar de nuestra policía municipal y de la policía del estado, la policía de vialidad, etcétera, de todo, cómo ni ellos mismos cumplen con la ley. ¿A qué me refiero? De que la norma es de que está uno en un crucero y ellos se pasan en rojo. Circulan por lugares que no deben de circular, en sentido contrario y demás. No traer placas. No traer placas, etcétera, estar cazando a los pobres ciudadanos que están ahí pues pagando pues infracciones y demás. Esto es un llamado, ¿verdad?, para que las autoridades nos den el ejemplo. Es muy importante que sepan que ellos están ahí para hacer cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo pueden exigirle a uno que le falte un foquito en su carro que se le fundió en ese momento, cuando la patrulla tampoco trae luces, o cuando no trae placas? ¿O por qué le exigen a uno que traiga uno el cinturón de seguridad puesto cuando ellos no lo usan tampoco? Yo pienso que debemos empezar por ahí. Y en la zona centro más, parece. Exactamente. Placas de Texas. Sí, no. Aquí hay varios trampas, les digo yo. Haz de cuenta que está como una araña ahí con su telaraña, dispuesto a cazar automovilistas que omitieron ver un señalamiento que muchas veces está tapado por algún poste o por alguna rama. Tratar en lugar de mostrarles el camino, de enseñarles, o sea, mira, que apreciamos que vengas a dejar aquí tus ingresos, tus dólares, que tanta falta nos hacen, no, tratan de ensayarse con ellos. Y no nada más con los de Texas, Nacho, con todos. Entonces vaya un llamado pues a nuestras autoridades municipales, estatales y federales para que nos ayuden dando un buen ejemplo para poder promover la cultura de la legalidad. Así es, y sobre todo, bueno, pues como dice Roberto, que las autoridades sean preventivas y no nada más estén multando por multar. Parece que trajeran cuota a nuestras autoridades, los oficiales. Esperemos que nuestro amigo César Tapia se ponga las pilas porque necesitamos que tengan una buena imagen de Ciudad Juárez. Saludos al hombre clave, muchas gracias a don José Luis Hernández Caudillo, que estuvo de visita el sábado aquí con el maestro Joel S. Casas, aquí estuvieron. Y gracias a Alejandro Pico también por estarnos viendo y a la gente que seguirá esta transmisión más tarde en este programa. Muchas gracias, Roberto, por tu presencia. Espero nos sigas acompañando en la medida de tus posibilidades. Y gracias a usted, amigos, por habernos acompañado. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Ya entraron de nuevo, Roberto. Ya se les acabaron las vacaciones, ¿eh? Los papás bien agüitados, ¿eh? Oh, sí. Uy, sí, súper agüitados. Gracias a nuestros amigos de Del Río. Y ya saben, hoy para qué está tu día. Bueno, porque el mío está para pasarme un día genial y consentirme, ser feliz. Y para eso paso y llego precisamente a Del Río por los productos que necesito para disfrutar esos momentos con Del Río. Este día, este lunes, está para lo que más quieras. ¿Tienes hambre? Pues ya sabes, llega a la sección, al área de comida de Del Río, comida preparada para que lleves lo que quieras, lo que necesites. Ya sabes, únete dándole like a la página de Facebook de Del Río para que seas parte y no te quedes fuera de las promociones. Con Del Río el día está para pasármela muy bien. Señores, les recuerdo que sigue con nosotros Verónica Rico. Estos cuadros que está usted viendo a mi espalda, pues son precisamente el material de Verónica Rico, que se hará unas semanas más aquí en esta galería. Lo invito a que venga a disfrutar su trabajo, mucho talento de Verónica Rico. Muchas gracias, muy buenas tardes y que siga teniendo usted un buen provecho. Buenas tardes.